Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su segmento Salud por Dos. Hoy, señores, una entrega chulísima a raíz de muchas cosas que acontecen en nuestro país. La doctora Ibe Gómez, el doctor Josué Pichardo. Pero antes de yo pasar a Pichardo, yo les voy a regalar un verso de la palabra de Dios que se encuentra en Efesios 4, versículo 28. Oigan cómo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Eso Bueno, no necesita ni siquiera eso explicación. no necesita explicación. La Biblia está súper Señores, clara. buenos días, señores. Como dice la doctora Ibe, compartir hoy un tema súper interesante de las cosas que pasan en nuestro país. Y sabemos que hay enfermedades que son endémicas, que son epidémicas de zonas del mundo. Y cada cierto tiempo hacen brotes, hacen apariciones, aunque hay casos casi siempre reportados en el mundo. Por eso hoy nos hacemos acompañar de un gran amigo, que yo tengo que presentarlo yo, Claro, o sea que tú me por eso, perdonas, no, pero yo es te un dejé gran el amigo. espacio por eso. Es un gran amigo que trabaja con nosotros en el Centro Policlínico Nacional y es el único doctor que llegamos juntos a la clínica. Bien. Ya había muchísimos doctores. Cuando llegamos nosotros, pues casi en el mismo tiempo, en el mismo mes, compartimos espacio, compartimos secretaria y seguimos compartiendo una gran amistad. Y él aceptó acompañarnos en el día de hoy, el doctor Tomás Núñez, para hablar de cólera. Cólera porque es el tema que entiendo que en este momento está en boga en el país por las situaciones que viven nuestros vecinos, principalmente de Haití. Núñez, bienvenido, mi hermano. Muy buenos días. Gracias por la invitación, la doctora Gómez, doctor Pichardo. Y vamos a hablar de cólera. Así es. Hablar de cólera, yo entiendo, Núñez, que a mí como cardiólogo no me lucía, por eso tengo que traer un gasto. Claro, claro. Porque cólera... A mí menos. Cólera hace muchos años que se habla en el mundo. Cólera no es nuevo. Cólera no es nuevo. No, es una enfermedad muy antigua. Muy antigua. Muy De hecho, Inclusive hay escritos por Hipócrates del año 450 antes de Cristo que hablaban de una enfermedad que podría haber sido cólera. o sea, que ponía a la gente de repente malo, náusea, vómito, diarrea, y Exactamente. lo ponía cadavérico rápidamente. ¿Y qué es el Exactamente. cólera realmente? Entonces, para que la gente entienda, porque si es una enfermedad tan vieja, yo no veo por qué tanto temor. No es que no hay que tener precaución, pero ¿por qué temor? Y como que, uy, puede aparecer un caso de cólera Sí, y nos vamos a morir realmente todos. O sea, ha causado tensión. mucha tensión, Mucha tensión. mucho miedo. Entonces, entiendo que los médicos, son una enfermedad tan vieja, conocemos cólera y sabemos cómo tratar cólera. ¿Qué es el cólera? El cólera no es más que una enfermedad diarreica aguda producida por la infección de una bacteria que va a producir una infección intestinal, que es llamado Vibrio cholerae. Sí. Ese es el agente causante de esta Y enfermedad. esa es una bacteria. Ese es que el malo. vive- exacto. Ese es el malo, el que malo. causa el Es una problema. bacteria entonces que si viene de tantos años, es una bacteria que vive en cualquier parte. O sea, aparece en cualquier lugar. Puede aparecer donde, en las aguas, en la basura. ¿Dónde encuentra la gente cólera para enfermarse? La forma de adquirir o de infectarse con esta bacteria es a través de la forma fecal oral, Sí. o sea, infectándose con las heces que contaminan aguas o alimentos. Esa es la puerta de entrada. Eso Es un tema de higiene, Eso Pichardo. significa Ibe, que es un tema de higiene donde hay aglomeración de gente. O sea, justamente, y pienso que por eso, ¿verdad? Quizás las autoridades sanitarias tienen esa alerta por justamente lo que pasa en este momento en nuestra vecina nación. Un asunto social sumamente interesante y que mucha gente aparentemente vive en hacinamiento. Entonces, o sea, Claro. mucha gente en un mismo lugar donde no tienen cantidades de agua potable que le permitan una higienización adecuada. Perfectamente. O sea que entonces, cólera. ¿Y la gente realmente se muere de cólera? Sí. El cólera puede producir la muerte. Se habla en horas si el paciente no recibe una atención adecuada o se hace el diagnóstico temprano. O sea, hay que ponerle Exacto. atención, entonces Ay. si no se muere tan rápido. No, y yo escuché, doctor, que antes lo ponían como en el hospital, con una cubeta debajo, que había que tenerlo. ¿Es cierto así? ¿Puede llegar una diarrea tan severa que haya que tenerlo hidratando endovenoso y con un aparato ahí abajo para
Para el tema de las heces. Claro, recolectar las claro. deposiciones. El mecanismo por el cual esta bacteria puede producir la enfermedad y las manifestaciones clínicas es a través de la producción de una enterotoxina que va a dañar, a alterar la pared intestinal, provocando la liberación o secreción de abundante cantidad de líquido hacia la luz intestinal y también la pérdida de abundante cantidad de electrolitos. Es una diarrea voluminosa, muy acuosa, que puede producir una deshidratación severa en horas y Ese- llevar al paciente a la muerte. Ese es el cuco realmente, que puede deshidratar tan rápido que puede traer esos problemas sistémicos que son ya que comprometen la vida. ¿Cuáles son esos síntomas que aparte de la diarrea, qué otros síntomas nosotros podemos encontrar? Además con de la esto? diarrea, en algunos casos puede presentarse el vómito. Una característica importante de esta enfermedad es que no hay fiebre. No hay Perfecto. fiebre. Y producto de la deshidratación, que se va, cuando esta deshidratación es severa, puede llevar al paciente a un estado que se va a manifestar con fatiga, debilidad, Los ojos allá atrás, Pichardo. Los ojos hipotensión, atrás del cocote. Mira, taquicardia. hay algo interesante, Núñez, ahí, porque hay enfermedades y los cardiólogos conocemos muchas enfermedades que no dan síntomas, que no dan gran manifestación. Sin embargo, una enfermedad como el cólera entonces es fácilmente visible, diagnosticable, porque produce síntomas que son claros. Y como tú dices, que hay náusea, hay vómito y hay una diarrea que dice que tiene características muy particulares, que es una diarrea acuosa, abundante, y creo que también mencionan como en agua de arroz, algo así, que es muy... Porque tiene muy poca cantidad de heces. Sí, o sea, básicamente agua. Por eso se ve Y como que rápidamente blanquecina. el paciente se va deshidratando. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué fallecen los pacientes? Entiendo que ahí está la clave del proceso. No es el cólera per se, es lo que produce el cólera. Es una deshidratación severa de manera rápida, de manera abrupta, o sea, donde se pierden electrolitos, donde se pierde sodio, donde se pierde potasio, donde se pierde bicarbonato, y eso puede entonces llevar incluso a descompensaciones mucho más marcadas a personas que tengan una condición, diabetes, hipertensión, que hayan tenido una trombosis. E incluso vi, revisando la literatura, que hay pacientes que por tener arcada frecuente y si ya han hecho, por ejemplo, un evento vasculocerebral, que tengan algún trastorno, pues pueden ser broncoaspiración y de ahí venir una neumonía. O sea, vienen Muchas complicaciones además muchas de eso. complicaciones. O sea que entiendo, Núñez, entonces, que es una enfermedad que la gente puede darse cuenta rápido si la está Rápidamente. padeciendo. Claro. Algo importante, que la forma de presentación de esta enfermedad no siempre es la forma grave. La mayoría de los pacientes están asintomáticos o pueden presentar un cuadro leve o moderado, lo que esto puede ocasionar que a veces es difícil tener la sospecha porque se puede confundir con otras enfermedades diarreicas. Una mala digestión. Y algo con- entonces, no, pero entonces espérate, si hay muchos pacientes asintomáticos, hay algo entonces más importante, la diseminación, o sea, diseminar la enfermedad en muchos lugares y tú sabes, sin saber que lo tienes, porque eso es lo que pasa con las enfermedades infectocontagiosas, que entonces si tú no sabes que la tienes, tú puedes ir a cualquier lugar con tus manos sucias, yendo al baño sin darte cuenta, o la dispersa en cualquier parte, y tú puedes ser un agente transmisor con Sí, mucha facilidad. Con mucha facilidad, puede. Doc- Pregúntame. No, doctor, que le decía, en ese caso, vemos que entonces es fácil de controlar si nosotros podemos educar a la población a un correcto manejo. Porque si dice el doctor Núñez, la contaminación es Oro fecal. oro fecal, entonces tenemos la forma de Y entonces la controlar. gente que, porque así como Hay oro que fecal, lavarse las manos. Oro fecal significa oral, ano. Exacto. Es oral y ano. Lo que sale por el ano que puede llegar a la boca de cualquier persona. Exactamente. Y ahí Hay el que manejo, lavarse la mano, y el Pichardo. manejo de las excretas, que es las heces, y lamentablemente En las los grandes baños, epidemias en el es mundo, las grandes epidemias en el mundo han ocurrido justamente por la mala higiene, porque donde se evacua a veces contamina las aguas. Contamina las aguas que la gente va a consumir, entonces se dispersa de manera rápida la enfermedad. Por esto es una enfermedad que suele aparecer en los lugares donde las condiciones de salubridad no son las mejores. Exacto. Regiones remotas que no disponen de buenos centros de atención médica, de buenos laboratorios y de control de salubridad, pues
en estas regiones de bajo nivel socioeconómico es que suelen aparecer la mayoría de los brotes. Por eso en Haití es que hay tantas situaciones. El miedo quizá pudiera justificarse en el sentido, no miedo, sino tener las medidas de precaución, ¿verdad? De ver cómo las personas aprenden, y entiendo que es un asunto también de educación social, de que la gente entienda de que donde usted evacuó no se bebe agua, o donde usted tiene que tener obligatoriamente sanitarios, letrinas, donde no existen inodoros bien ya establecidos, pero si el depósito de agua donde usted toma agua está aquí, usted tiene que tener donde usted hace sus necesidades fisiológicas, por lo menos, ¿cuánto? 100 metros, 40 metros, donde no contamine justamente las aguas que usted va. O hacer el esfuerzo especial del agua, hay que comprarla, el agua de tomar, porque eso antes, pero ya nosotros en nuestro pueblo tenemos acceso a tener agua de uso, y el agua que se utiliza para beber, que no es la misma que usted utilice para otra cosa. O si no, hervirla, o el uso del cloro. O hervirla, el uso del cloro. o el uso del cloro, excelente. El gran problema, Ibe, es que tú dices nosotros tenemos, pero hay personas que probablemente no tengan esas condiciones, ¿verdad? Para el agua y tener justamente esa cantidad de agua potable que te permita una buena higienización. Entonces yo pienso que ahí que deben venir las medidas de cómo la gente pudiera, entonces, primero, identificar los lugares que pudieran estar contaminados y segundo, cómo prevenir. Si yo tengo la sospecha, bueno, ¿qué hago para prevenir contagiarme o infectarme de cólera? Las medidas generales, porque ese es el objetivo de la prevención, evitar que se siga propagando la enfermedad y puedan aumentar el número de casos. Lo primero es tratar de identificar los casos, hacer un diagnóstico temprano y tratamiento inmediato. Y las recomendaciones del lugar, ¿cuáles son? Lo primero, en cuanto al manejo de las aguas residuales, los desechos, eso debe de mejorarse. Las medidas de higiene general, el lavado de las manos, antes de manipular los alimentos, luego de salir del baño. El acceso a tener agua potable, como dijimos, ya sea o hervir el agua. La buena preparación de los alimentos, hay que cocer bien los alimentos, porque también si usted no le da cose bien los alimentos, usted puede entonces infectarse con esta bacteria. Mariscos y el pescado, que son algunos alimentos que no le damos un tiempo de cocción. Pero además de los mariscos que se compran, qué sé yo, de manera libre en cualquier mercado, pero las cosas que se compran a diario, que la gente compra a diario, las verduras, los vegetales y las frutas en la calle. Lamentablemente los dominicanos en cada semáforo tenemos personas que venden productos, que venden comestibles. ¿Cómo se manejaría entonces eso, Núñez? Porque la verdad es que es un poco difícil. Es un poco difícil. Es un poco difícil ahí. Educar a toda una población población es una condición muy, muy difícil. Y doctor, yo tengo algo y es que yo digo, y lo he visto muchísimos dominicanos en técnicos, en los hombres mayormente, al lavarse las manos, solamente agua. Yo dije, es que tú no estás haciendo nada. Al lavarse la mano sin jabón, entonces tú lo que estás es ahí barriendo un poco de las bacterias que tú tienes en la mano. Hay que utilizar un jabón de cualquiera que usted tenga el acceso, pero tiene que ser con jabón para que cause el efecto y usted barra con esos microbios que usted tiene en las manos, porque así no hay forma, porque a veces creen que poniendo las manos en el agua entonces ya están libres, dicen, bueno, ya yo me lavé las manos. No, hay que lavarse las manos con jabón. Y los vegetales, yo siempre les recomiendo a las chicas, dejen eso sumergidos 5 minutos en algunas gotitas de cloro, agua y algunas gotitas de cloro, algunas gotitas porque no va a cambiar el sabor de los alimentos, ¿verdad? En una cesta con mucha agua, entonces usted le deposita unas 2 o 3 gotitas de cloro y lo deja reposar durante 5 minutos. Ahí usted se puede comer todas sus verduras y sus cosas sin ese miedo. En definitiva, entonces, esto es una enfermedad que parece ser que la prevención es lo más importante, Núñez. Es lo más importante. Lo más importante en el sentido de que mientras más medidas higiénicas tiene, pues menos propagación de la enfermedad tú vas a tener y por lo tanto, pues dispersión de menos casos a nivel global. Entonces, tú mencionas que tanto lavarse las manos como hervir el agua, lavar los alimentos. Pero yo insisto, Núñez, en nuestro país, te digo, en cada semáforo no venden cosas, venden dulces, venden maní, venden frutas, venden limoncillo, venden vegetales.
Entonces, las recomendaciones de eso, a veces la gente tú ves que lo compra e inmediatamente lo ingiere. Entonces, yo entiendo que ahí tendríamos que tener mucha precaución al momento de ingerir cualquiera de estos alimentos, porque no hay forma que en el carro tú encuentres jabón y que te laves la mano y que laves lo que va a consumir. O sea, no quiero en lo absoluto que entiendan de que no se puede vender. Eso es una condición que ya el Estado, yo te iba a decir ya. el Estado y, ¿verdad? Tú te contra de los buenos. Salud pública tenga que tener sus regulaciones. Lo que te digo es como uno, como persona que anda en la calle, a veces se ve incluso tentado, porque bueno, tú te cogió el día en el tráfico y te ves tentado y contra, voy a comprar algo porque me estoy desmayando del hambre. Una fresita. Una fresita. ¿Cómo uno hacer en ese caso? ¿Tú crees que echarle un poco ahí de manito limpia, limpiarlo? Eso No, sería... si tú tienes el antojo, cómpralo, llévatelo a tu casa, lávalo, higienícelo, pero no hagas el intento de probarlo en el carro. No sé, o arriésgate a que puedes No te arriesgues. Que no se arriesgue, o arriésgate que entonces te puedes enfermar y estar claro de que va a pasar, de que puede pasar algo. Entonces, entiendo que estas son enfermedades, como le digo, que se han visto en grandes urbes donde normalmente pueden haber conflictos, donde hay una pobreza extrema y lamentablemente tenemos nuestro país vecino que hay una situación tanto de salubridad como un asunto social de manera general donde se esboza muchos datos de pobreza y justamente de poca agua potable, que eso impide quizás hacer esos procesos que tú mencionas, Ibe, de un buen lavado de mano antes de ir a comer los alimentos, después de ir al baño, e incluso donde no tienen con exactitud donde puedan tener lugares separados, en el sentido de que evacúo allá y mi agua está aquí. Entonces toman el agua a veces del río y la toman así mismo. Entonces entiendo que este es un asunto de educación y que la gente entienda. Y las personas que viven en las zonas fronterizas, que están en contacto permanente, qué sé yo, ese mercado que se hace binacional, entender que si usted está realmente en contacto con este proceso donde no hay gran salubridad, pues tiene que tener mejores y mayores cuidados, porque usted está mucho más expuesto y por lo tanto un caso que se produzca ahí puede dispersarse, puede llevarse a cualquier parte del país porque se mueve con la persona la bacteria y donde quiera que usted vaya y usted evacue y no se lave la mano bien y le dé la mano a otro y contamine, va simplemente a dispersar una situación de salud a nivel nacional. Yo creo que esto debe ser un estilo de vida de todos nosotros porque el doctor Núñez decía que hay veces que son asintomáticos, que se puede confundir con otras patologías. Tú puedes quizás tener la bacteria del cólera y no saber la tienes. Entonces, esas recomendaciones que da Pichardo son para todos. Eso es importantísimo porque con eso es que nosotros vamos a mantener nuestros hijos en salud, nuestros vecinos, nuestros padres, ancianos. Entonces, hay que... Nuestros envejecientes. Nuestros envejecientes. No ofenda mi clase es verdad, de ancianos. Los envejecientes, sí, señores, a lavarnos las manos con jabón. Yo creo que el jabón, Pichardo, debe ser acceso de todos. O sea, nadie me diga a mí que no tiene para comprar jabón. Eso es mentira, a comprar jabón. Jabón para lavarnos las manos, a hervir el agua, si es de uso de algún río, si usted se la bebe del río. Y si no, entonces, si tiene posibilidad, entonces compre una para tomar, que sea sus botellones de agua para evitar situaciones. Y los baños, tenerlo en casa muy, muy higiénico, porque a veces cuando hay diarrea, eso es una situación seria. Entonces, eso hay que descontaminarlo, esos inodoros, ese baño, porque para que el que pase, porque los baños hay que compartirlos, Pichardo. No hay uno para cada uno, casi todos hay que compartirlo. Entonces, hay que tenerlo limpio. Señores, se nos acaba el tiempo. Le damos las gracias. Gracias por la invitación. Doctora Núñez, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes igual por compartir este tiempo con nosotros y ojalá que lo que hemos expresado aquí sea para beneficio de toda la nación dominicana y que podamos prevenir esas enfermedades que son perfectamente prevenibles. Señores, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. El doctor Josué Pichardo tiene un canal de YouTube, el doctor Pichardo, y yo tengo el de Glucodón, que es manejo odontológico de pacientes con diabetes. Me pueden encontrar también en Instagram y el Facebook como Ibe Gómez. Así que muchísimas gracias. Bendiciones, doctor. Gracias por la invitación. Hasta el próximo Buenos jueves. días.